vamos a esta tercera parte, mucho más sosegada y tranquila, para conocer un poquito más con profundidad a un meditador, terapeuta. Él es formador desde hace más de 30 años en procesos de autodescubrimiento, de sanación emocional, y además tiene un maravilloso libro que les recomiendo que se llama Sanar el corazón, despertar el maestro interior y sanar las heridas emocionales, y que además ya va por la tercera edición. Así que aquí tenemos a Ketan Raventós. Muchas gracias por venir. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Bien? Muy bien, Muy sí. bien. Pues nada, Ketan, teníamos ganas de que vinieras un poquito a La Buena Vida, pues para darte a conocer un poco pues al público que no te conozca y que no conozca tu trayectoria o el trabajo que haces. Y nos gustaría empezar un poquito que nos expliques pues quién eres, pues qué pasó con tu historia, ¿no? Con aquel joven que iba con su cámara por ahí fotografiando y que ¿quién eres? Difícil, ¿eh? Bueno, Para empezar. responder a la pregunta ¿quién eres? Realmente no lo puedo responder con palabras, ¿no? Pero sí, vamos a decir que empieza con una búsqueda, ¿no? Desde muy jovencito. A partir de los 14 años ya tenía como un interés o como un anhelo que se despertó muy grande hacia la meditación. La primera fase fue busqué la inspiración de Buda, que en los años 70 en España no era nada normal, vamos a decir. Y eras un pionero en ese momento, claro. Sí, además era un adolescente, ¿no? Caray. Ese anhelo se despertó como inesperadamente, no es algo que uno decide, y empecé a investigar el mundo de la meditación a través de las enseñanzas de Buda. Y eso fue durante, vamos a decir, unos años. No seguía en una escuela en particular, de hecho todavía era un adolescente, ¿no? Pero sí que había ese anhelo de búsqueda que era pues a través de los libros y luego a través de los viajes, porque empecé a viajar muchísimo. A la India empecé a viajar a los 19 años, ¿no? Y entonces ya me puse en contacto con la cultura oriental y con diferentes caminos de la meditación. Y luego, claro, esta búsqueda pues fue desarrollándose, ¿no? Y se fue transformando. Y en un momento dado llegas a la comunidad de Osho, todo el mundo te lo debe de preguntar por el documental de Netflix y por todo lo que se conoce también, ¿no? Entonces, ¿cómo fue esa experiencia para ti? Fue reveladora ¿no? y fue como un antes y un después en tu vida, ¿no? ¿Entiendo? Sí. Primero, yo ya había viajado bastante tiempo por la India, había estado 3 veces y había conocido muchísimas comunidades en India y muchos ashrams. Y lo que yo vi que estaba pasando en la comunidad de Osho, y te estoy hablando del año 90, era un lugar que estaba muy vivo y la gente que había era algo, me pareció muy atractiva, ¿no? Su mirada, la meditación que había, la alegría que había, que a diferente de otras comunidades, vamos a decir, espirituales, en el mundo de Osho siempre había mucha alegría, mucha celebración y mucha apertura, ¿no? Como mucha naturalidad, donde se podía tratar todo, ¿no? Y al principio simplemente estuve unos días pues curioseando, vamos a decirlo así, ¿no? Igual que he estado en muchísimas otras comunidades, ¿no? Pero llegó un momento que dije, wow, lo que este lugar tiene para ofrecer, tengo que aprender. No me lo quiero perder. Claro. ¿No? O sea, era como... Y lo que iba a ser 3 o 4 días de visita, vamos a decir, acabó siendo 8 años. ¿Y qué opinas que se haya hecho un documental, pues que quizás, a tu juicio, no lo sé, ahora me lo explicarás, se ha tergiversado quizás un poco la idea de Osho, de su secretaria, bueno, las luchas de poder, que si las orgías, un poco todo esto, ¿no? ¿Qué opinas de todo esto? Bueno, creo que hay algunas cosas que son leyenda, ¿no? Que no son reales. Por ejemplo, a mí cuando me hablan de las orgías, yo siempre digo, pues qué mala suerte. Yo estuve 8 años viviendo en esta comunidad y nunca me invitaron a ninguna orgía, ¿no? Entonces, hay como una parte que es como que no es real, que es absurda además y ridícula, ¿no? Claro. Es verdad que se vivía la sexualidad de una forma muy natural, claro, muy abierta, pero con mucha conciencia.
Claro. O sea, muy diferente, vamos a decir, que en un ambiente de una verbena. Que en Occidente, ¿no? Que en Claro, Occidente, claro, es que... ¿no? Es que no tenía nada que ver. Era una forma meditativa, cariñosa, natural, no sé. Era muy bonito ver eso y ver que se podía vivir la afectividad y la sexualidad de una forma muy diferente como yo lo había experimentado hasta el momento, ¿no? Entonces, en ese sentido era una cosa muy sanadora para todo el mundo que de alguna forma entraba en contacto con esto, ¿no? Luego también, claro, referente a los documentales que mencionas, son de otra etapa, son una etapa que era en Estados Unidos, que no es la etapa que yo viví, yo viví en la India, ¿no? Claro. Era una realidad muy diferente, ¿no? Pero también tengo que decirte que cosas que pasaron en Estados Unidos fueron también un aprendizaje muy grande para todo el mundo que vivió en esa comunidad. Seguro. ¿No? O sea, cosas que no son agradables, vamos a decir, las luchas de poder y eso, que están, en todos los sectores de la sociedad, ¿no? Totalmente. Entonces, exacto. Eso fue como muy revelador y muy instructivo para todos nosotros, aunque yo no lo viví directamente, pero cantidad de amigos que estuvieron en Estados Unidos, ¿no? Entonces hay un grandísimo aprendizaje de esas experiencias, ¿no? ¿Cuándo decides que ya está, que allí ya no tienes que estar y te vuelves? ¿Cómo? ¿Por qué? Bueno, después de estar 8 años, porque yo estuve básicamente viviendo 8 años en India, en la comunidad de Osho, aunque viajaba también por India de vez en cuando, alguna vez venía a Europa o viajaba también por Asia, pero básicamente mi casa, vamos a decir, estaba en la comunidad de Osho. Después de 8 años sentí que para seguir creciendo necesitaba salir y vivir en el mundo, en Europa, vamos a decir, ¿no? Entonces, no fue fácil porque dices, aquí tienes tus amigos, es un sitio... Es valiente, ¿no? Porque al final, exacto, estás como en una comunidad un poco parapetado y ahora has de salir afuera, ¿no? A poner en práctica todo aquello que has ido experimentando, ¿no? Y aprendiendo. Sí, y llega un momento que te das cuenta que ahora toca un poco otra cosa, ¿no? Y que no es cómodo porque estás muy a gusto, porque tienes tu vida organizada y tienes todas las cosas que te gustan, las tienes ahí, pero llega un momento que dices, bueno, ahora toca otra cosa y toca volver a Europa y empezar, vamos a decir, una vida en Europa integrando todo esto que durante 8 años he estado viviendo, ¿no? Claro. Que no sabía muy bien cómo lo iba a integrar, pero... ¿Y dentro de tu aprendizaje consideras que Osho es tu maestro principal o has bebido también de otras fuentes que te han ido también nutriendo y conformando, pues bueno, pues tu metodología o tu enfoque terapéutico? Sin duda Osho es mi maestro principal, aunque tengo muchas otras fuentes, ¿no? Por ejemplo, Rumi ha sido muy importante para mí, Buda ha sido muy importante, Lao Tse, ¿no? Han habido Ramana Maharshi y otros místicos, quizá que no son tan conocidos, ¿no? Que todos han sido una fuente de inspiración porque he pasado tiempo con ellos, con los contemporáneos he pasado tiempo con ellos y con los que no son contemporáneos los he leído y absorbido mucho de sus enseñanzas, ¿no? Entonces, pero vamos a decir, la base, el que me abrió todas las puertas, por decirlo de alguna manera, fue Osho. Bueno, pues vamos a pasar un poco al libro, porque este libro la verdad es que es una herramienta pues maravillosa para todos aquellos que quieran iniciar pues el viaje de la sanación o ya se hayan adentrado en él. Yo te había confesado fuera un poco de cámaras que precisamente es un libro tan profundo que hay que leerlo con mucha calma, incluso haciendo pausas y que quizás pues llega pues en momentos pues diferentes de tu vida, ¿no? Entonces, bueno, explícanos un poco por qué surge y si tardaste mucho tiempo pues en escribirlo, porque imagino que sí, ¿no? Sí. Bueno, estuve 2 años para escribir el libro y la idea surge porque yo ya llevo muchos años trabajando con gente y por un lado sentía que tener un libro de apoyo para los procesos personales podía ser muy útil y también pensé en mucha gente que nunca podré ver porque realmente en este momento viene mucha más gente de la que yo puedo atender. Fíjate. Y entonces pensé, bueno, ¿cómo podría compartir esto
que pueda estar al abasto de todo el mundo, ¿no? Claro. Entonces, claro, lo más fácil era un libro, porque pues, un libro está al alcance básicamente de todo el mundo, ¿no? Y entonces me puse a escribir pensando en lo que quería era explicar lo que una persona que empieza un viaje hacia adentro se va a ir encontrando. Y en realidad es quizá el libro que me habría gustado leer a mí cuando yo empezaba este viaje y no tenía ni idea de lo que me iba a encontrar. Y lo vas descubriendo poco a poco, y hay muchos libros buenos, vamos a decir, sobre temas concretos, pero no había un libro que pueda reunir todos los paisajes que antes o después un buscador sincero se va a ir encontrando. Exacto. Y entonces ese era, vamos a decir, el impulso de decir, vale, pues voy a escribir un libro para que sea, yo lo llamo un compañero de viaje, para las personas que están en una búsqueda y en un viaje interior y se van encontrando todo lo que se van encontrando dentro de sí mismos, ¿no? Y tú, de hecho, empiezas también explicando pues, que esa búsqueda se puede iniciar precisamente porque causa un gran sufrimiento estar muy desconectados de nuestro ser esencial, ¿no? Y a partir de ahí puede ser que se inicie esa búsqueda, ¿no? Sí, hay diferentes maneras como las personas empiezan una búsqueda. Generalmente suele ser a través de una experiencia dolorosa, aunque no siempre. Hay personas que tienen un anhelo espiritual en un momento dado de la vida, se les despierta, no es algo que tú decides, es algo que acontece, y ese despertar espiritual se convierte como en un motor y en una búsqueda, ¿no? Entonces, por ahí, vamos a decir, personas que llegan a esta búsqueda desde este despertar espontáneo, espiritual, pero luego hay mucha gente que es a través del sufrimiento, ¿no? Donde te das cuenta que tu vida no tiene sentido o que eres infeliz en la vida que tienes, o también mucho es cuando empiezas a darte cuenta que estás muy herido, muy traumatizado y no sabes cómo lidiar con todas estas heridas y estos traumas internos, y como además la sociedad es muy exigente porque te obliga a tener que trabajar mucho para poder mantenerte, vamos a decir, no nos da tiempo a mirar hacia adentro. Exacto. Y además, mira, hay una cosa que, bueno, podríamos estar horas, porque la verdad es que es impresionante, pero uno de los conceptos que me hizo también pensar es lo de la zanahoria de la felicidad, ¿no? Que parece que estás todo el rato detrás, y ahora sí, ahora lo consigo, y ahora soy feliz, y ahora tal. ¿Esto me lo puedes desarrollar? Sí, fíjate, desde que venimos al mundo, el mensaje es que serás feliz cuando se cumplan una serie de requisitos, ¿no? Por eso yo le llamo la zanahoria, ¿no? Nos ponen la zanahoria y dicen, cuando llegues a la zanahoria todo estará bien, ¿no? Y lo hacen las personas que te quieren, ¿no? Con buena intención, pero con muy poca conciencia, ¿no? Entonces, básicamente, los primeros 30, 40 años de nuestra vida lo que hacemos es perseguir zanahorias, ¿no? Perseguir cosas o sueños o experiencias que creemos que cuando vivamos eso estaremos completos y seremos felices. Normalmente uno necesita 40 años, a no ser que estés muy despierto, para empezar a darte cuenta que esto no tiene ningún sentido porque la zanahoria siempre está en otro lugar y cuando tienes la zanahoria te sientes frustrado y quieres otra zanahoria, ¿no? Entonces, uno tiene que vivir eso, no sirve que alguien te lo diga, tú tienes que vivir y dices, bueno, ¿qué estoy haciendo? Estoy corriendo detrás de zanahorias. Es una estafa, ¿qué tal? Sí, además llega un momento que has aprendido a perseguir zanahorias y quiere decir a desconectarte de ti. Exacto. Y llega un momento que entrar en contacto contigo te sientes tal incomodidad, ¿no? Que entonces necesitas más zanahorias. Claro. Y hasta que llega un momento que algunas personas dicen, esto es una locura. Exacto. Y ese vacío, también hablas, ¿no? Que algunas veces es porque porque siempre dentro de nosotros, o quizás de todos, pero siempre hay un niño herido, ¿no? Y es difícil, ¿no? Verlo, quizás, o no queremos mirar, o nos escapamos, pero si conectáramos con ese niño herido todos, quizás a partir de ahí podríamos abrirnos, ¿no? Bueno,
es normal que no queramos mirar esa parte herida. En psicoterapia se le llama el niño, la niña herida, ¿no? Que es esa parte emocional de los primeros años que ha sido herida. Es normal que no queramos entrar ahí porque duele, ¿no? Entonces, muchas cosas de las que hacemos es precisamente para escapar de eso, ¿no? Pensamos que si consigo esto, si consigo lo otro, esto va a dejar de molestar, ¿no? Pero realmente hasta que no nos hacemos cargo de esa parte herida, eso va a sabotear nuestra vida, ¿no? Entonces, cuando eso está generando muchos problemas, porque normalmente esto sabotea mucho las relaciones, particularmente las relaciones de pareja, ¿no? Entonces, como todo el mundo o la mayoría de personas quieren tener una buena relación de pareja, esta parte que no quieres mirar, que está herida, es la que va a ir saboteando la relación, ¿no? Entonces eso hace que algunas personas a partir de ahí digan, bueno, si yo no quiero repetir siempre los mismos patrones que pasan personas interesantes por mi vida, pero las relaciones no me funcionan, necesito revisar algunos temas internos. Entonces eso es lo que hace que empecemos a investigar las heridas, el trauma de ese niño o de esa niña interna, ¿no? ¿Y cuáles son las principales heridas que tú también abordas en el libro? Hay varias. Una muy importante y universal es la herida de abandono, que aunque la palabra suene un poco fuerte, no significa que nuestros padres nos dejasen en una caja de zapatos frente a una iglesia. No, la herida de abandono se va generando a tantas experiencias donde no recibimos la conexión, el cariño, la presencia, el apoyo que necesitábamos. Claro. De niño, ¿no? Entonces hay cantidad de momentos donde eso lo hemos vivido y esa herida luego va a repercutir mucho, particularmente en las relaciones de pareja, ¿no? Tú trabajas mucho la pareja porque crees que es en el ámbito donde más se puede conectar con la intimidad y a partir de ahí trabajar de manera más profunda. Bueno, trabajo mucho en la pareja porque como estoy trabajando con las heridas del ser humano y apoyando a las personas a su propio bienestar y a tener relaciones sanas. Entonces, claro, como hay tanto interés en tener una relación sana, ¿no? Pero hay tanta dificultad al mismo tiempo, entonces, claro, si no queremos repetir los mismos patrones, necesitamos revisar algunas cosas. Claro. Entonces, mucha gente sí contacta conmigo y con mi pareja, que también es terapeuta, para revisar esos temas. Y también, aparte de la pareja, también hay uno de los capítulos que los dedicas pues, un poco a ordenar, ¿no? Tu árbol o reparar tus vínculos, que dices tú, ¿no? Sí, otra parte muy importante donde se genera muchísimo sufrimiento son los vínculos familiares, ¿no? Y es natural, la familia es la relación más larga que tenemos porque es desde el primer día y a veces han pasado cosas muy dolorosas o muy traumáticas y eso tiene un gran condicionamiento en nuestra vida, ¿no? Entonces, antes o después necesitamos revisar eso y reparar esos vínculos. ¿No? ¿Y cómo ves tú la evolución del trabajo interior que vamos haciendo ahora? ¿Crees que la gente pues tiene más conciencia que cuando tú empezaste, ¿no? Me hablas de hace 30 años, cuando tú empezaste en Barcelona a lo mejor a trabajar con la gente ahora. ¿Cómo lo ves? Hombre, no tiene nada que ver. Cuando yo empecé era una cosa como que estaba muy exótica, sí. ¿No? La gente nos miraba como si fuésemos un poco raros, ¿no? E incluso con una cierta desconfianza, claro. ¿No? Y la verdad es que nos ha sorprendido mucho que de repente de pasar de ser una cosa extraña, vamos a decir, a ser una cosa ahora muy normal, ¿no? O sea, ¿quién no tiene un amigo, un hermano, una pareja que está haciendo terapia, que está haciendo algún proceso interior? O sea, ahora yo creo que es muy normal, ¿no? Pero hace 30 años no era nada normal. Y tendría que estar prescrita, ¿no? La terapia en todo el mundo, o sea, hacer ¿no? Cuidado físico, pero también cuidado emocional. Sí, y tendría que ser ya en la escuela. En la escuela, exacto. Si te fijas, nos pasamos 20 años más o menos aprendiendo cosas, ¿no? Pero no aprendemos nada de nuestro mundo interior. Y yo no digo que no sea importante la geografía y las matemáticas y todo esto es importante y tiene su lugar, ¿no?
Pero si no nos conocemos, y una cosa es cierta, vas a tener que vivir contigo. Exacto. Y si tú no conoces tu mundo interior, si tú no tienes herramientas para lidiar con tus heridas, con tus traumas, con tus activaciones internas, la vida es muy complicada. Claro. Y realmente si lo miramos con honestidad, cuando salimos de la universidad, somos analfabetos de nuestro mundo interior. Totalmente. Tendremos un diploma y tendremos mucha información de cosas muy interesantes, pero de nuestro mundo interior somos ignorantes. Totalmente. Y Ketan, antes de terminar, me gustaría que me explicaras un poco en qué consisten tus retiros. Bien, ofrecemos dos tipos de retiros. Uno son de fin de semana, que es como un seminario donde tú vas y hay unas clases y unas meditaciones y unos ejercicios de autoexploración y de sanación. Y luego te vas a dormir a casa. Vamos a decir, son seminarios de fin de semana que voy haciendo en Barcelona y en Madrid. Barcelona y Madrid. Sí. Y luego están los retiros que son en el Pirineo, en una masía, donde nos retiramos una semana y durante una semana hacemos un trabajo interno que es vivencial, o sea, no es como una clase, ¿no? Es un trabajo donde tú vas investigando, ¿no? Vas investigando tu propio mundo interno. Y en grupo. Y con otras personas, a veces hay ejercicios con 2 o 3 personas, ¿no? Otros que son con grupos más grandes, ¿no? Hay muchas dinámicas diferentes, ¿no? El objetivo es que tú te conozcas, que tú realmente te conozcas profundamente y que tengas herramientas y recursos para gestionar bien tu mundo interno. Qué bueno. Pues tenemos que dejarlo aquí, Ketan, pero me encantaría traerte otro día para que sigamos hablando. Pues ya lo han conocido, la verdad. Pues aquí tienen también el libro, Sanar el Corazón, de Ketan Raventós. Él imparte seminarios y talleres, como ha dicho, en Barcelona, en Madrid y también en los Pirineos. Así que también, pues bueno, pues muchísimas gracias por venir. Y a ustedes les esperamos en el próximo programa. Recuerden que tienen también las redes sociales a su disposición de La Buena Vida, que tienen un teléfono también al que nos pueden contactar para enviarnos cualquier tipo de información que les resulte interesante y nada, que sean muy felices.